Bueno, pues en este horario de tarde, aunque para algunos es mañana, nos escucha mucho fuera de la diáspora, sobre todo en Venezuela. Desde aquí le mandamos un saludo al Volquete, que el hombre estaba hablando con nosotros estos días, hablando acerca de su legado, que quiere que esté en buenas manos. Nos va a mandar muchas cosas. También lo hemos puesto en contacto con algún director de aquí que él quiere. Bueno, es tremendo, ¿no? La gente, ¿dónde llega la radio, no? Desde el punto de vista del alcance, sobre todo desde el punto de vista de lo que queremos todos, de cultura, de tradición, de buenas maneras, vamos a decirlo así, de esa parte gentil del ser humano. Está con nosotros el amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Isidro, buenas tardes. Y también tenemos a Fran Álvarez a través del teléfono ya en su estudio. Fran, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchachitos. ¿Cómo están? ¿Cómo fue este fin de semana? Bueno, pues muy intenso aquí en la Villa de los Realejos, tú sabes, porque aquí celebramos a San Isidro. La fiesta. Oye, y felicidades otra vez. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades que hago extensivas también a mi hijo, porque tengo, afortunadamente, pues bueno, mi mujer y yo decidimos de que además de Romén, porque nuestros hijos tienen nombre guanche, como es Romén y Tairi, pues tuviesen también un nombre, digamos, que lo definiera. De la tierra. Claro, y además perpetuara, porque la saga de Isidros en mi familia se pierde en los anales del tiempo, así que, oiga, otro Pues Isidro hay que más perderlo, hay que perderlo. Isidro Romén y bueno, todo fue bastante bien. De hecho, incluso Juanma estuvo con Elena, que pudimos comprobar que estaba recuperándose y demás en lo que es en sí la Feria de Artesanía en Los Realejos. Y bueno, fue una jornada bastante bonita que se vivió incluso ayer con un día tremendo, buenísimo de sol, con la romería chica. Bueno, todo muy bien, con la gente que tiene unas ganas tremendas de salir y como siempre esperemos que no nos pase factura mucho el tema de la COVID, ¿no? Vamos allá nosotros con eso. Igual ponerme yo la mascarilla que no me la había puesto, ¿eh? Así que también, es que es una orden precisa también que tenemos nosotros para tenerla y ahora ya la tengo puesta y Juanma que ya la tenía puesta de entrada. Bueno, de antemano muchísimas gracias a ambos. Sé que Fran estuvo en Gran Canaria, Gran ¿verdad? Canaria, y que nos cuente de Tamarán, Sí, que siempre Gran hablamos Canaria. mal de los paisanos. Nuestra isla hermana, que tenemos que hermanarnos más. Sí. Sí, claro que sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Dónde estuviste? Yo estuve en la zona de la aldea. La aldea es un sitio que siempre está como medio abandonado, que ahora ya, bueno, ya los accesos están mejores, que es ese municipio que siempre ha estado perdido ahí, que cada vez que hay un desprendimiento se queda colgado. Pero la zona es fantástica, ¿eh? Sobre todo lo que significa la parte geológica de esa zona. Esas montañas de Gui, y ahora si quieres te sigo diciendo o te sigo hablando de esta excursión, que fue muy interesante. Bueno, pues nosotros lógicamente interesadísimos para que tú nos hables, porque estamos esa es nuestra política bien llevada, es decir, él conoce tu tierra, él comparte y que son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan. Las que nos separan no son nuestras, son de alguien que quiere, pero no de nosotros. Exactamente, tú lo has dicho. Sí, señor. Somos canarios y yo donde ponga una pata, como dice el otro, en las 8 islas, ahí tenemos que estar todos a una, porque si no, que va, no nos va en el eso. Bueno, Juanma, con Fran hablábamos el otro día de esas infraestructuras, ¿no? Tan necesarias para no solamente el tener una visión histórica, sino también incluso turística, de lo que supuso el boom en Puerto de la Cruz. Y no sé, nos quedaban algunas cosas pendientes por ahí, hombre, ¿no? A mí me gustaría, sobre todo desde el punto de vista de él como técnico y especialista en la materia y en el urbanismo, que un poco nos ilustrara de lo difícil, porque a veces también la gente hace comentarios y no se da cuenta o no tiene toda la información y entonces no se hace una forma objetiva. De cómo precisamente los cambios de modelos económicos y de forma de vida pues van incidiendo también en el urbanismo y vemos cómo es difícil, por ejemplo, conservar el patrimonio desde el punto de vista patrimonial, precisamente, válgase la redundancia, porque ya esos edificios que en otra época fueron concebidos para unos modelos económicos y unas formas de vida, pues no son efectivos y cómo él en gran medida se ha dedicado también a rehabilitar edificios que ya el uso y como te decía, el cambio del modelo económico pues los ha variado y entonces es muy difícil y nos encontramos con dificultades, sobre todo a nivel de ciudades que son patrimoniales como La Laguna o La Orotava, en la que vemos que muchos inmuebles pues son una simple fachada y no están en uso y claro,
todos sabemos que cualquier inmueble que deja de utilizarse, pues Al final termina... lo aboca a la ruina, y de hecho Sí. hemos visto también la experiencia de que las administraciones han rehabilitado algunos inmuebles y se han gastado un montón de dinero, después por no darle un uso, pues vuelven otra vez a la misma situación. Entonces, Paco ahí nos podría abundar un poco y también hacernos comprender la dificultad que entraña la arquitectura Sí. desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, a mí me gustaría solamente, Paco, hacer un símil con el tema de los coches, ¿no? Es decir, lo importante no es comprarte solamente el coche, es mantenerlo saneado. Eso pasa igual también en la arquitectura urbanística y no sé, es decir, el hecho de que tú creas una infraestructura, pero hay que estar pendiente de ella siempre, ¿no? Lógico. Claro, Isidro, es que vamos a ver, tú cuando te compras una casa no te la compras, ya, eso no está ya para toda la vida ya garantizado, es decir, tú tienes que hacer los ITV correspondientes, es decir, cuando hacemos los ITV de los coches, no es solamente porque lo exija la ley, sino porque, vamos, los mantenemos para nuestra seguridad, Sí, es claro. importante, ¿no? Ujú. Pues las viviendas son iguales, es decir, las viviendas necesitan un mantenimiento y sobre todo para muchas casas que tienen cubiertas planas, las que tienen cubiertas inclinadas y los canalones están más o menos conservados, pues no hay problema, pero los que tienen cubiertas planas muchas veces se olvidan que hay unos desagües, que hay que mirar, que hay que adecentar, que hay que quitarle las hojas que estén, porque claro, aparecen después tubiciones de esos desagües, perdón, Sí. y tenemos un problema gravísimo de inundaciones, de humedades en las casas y sobre todo eso, lo importante, siempre estar controlando para que no afecten a la estructura Sí. y a nuestra vida, porque si nosotros tenemos mohos, tenemos humedades, pues eso es fatal para la propia salud de las personas que viven en esas casas, ¿no? Bueno, hoy la Y como- noticia del día está hoy en la justicia, porque creo que es en Santa Cruz donde el edificio, no sé si es el Palacio o es otro edificio, donde hay lógicamente oficinas y, digamos lugares para el tema de la justicia que están cerrados porque hay goteras. Así que imagínense, estamos hablando... Eso no se puede permitir. Vamos a ver, los edificios tienen que estar perfectamente controlados desde el principio, ¿no? Para eso está la propiedad es la que paga, pero hay una parte técnica que se tiene que preocupar por ese tipo de cosas y también hay una parte de la contrata y de las personas que ejecutan esas cosas Ujú. que también se tienen que preocupar. Yo siempre le he dicho a los obreros que ellos son una parte importante de nuestra profesión, es decir, sin buenos obreros nosotros no podemos hacer edificios. Sí, Yo nunca me he sentido mejor que el obrero que trabaja en mi obra. Para mí es igual que yo, pero yo tengo una responsabilidad y ellos tienen otra. Lo importante es que esa responsabilidad la quieran y que sepan que las cosas las tienen que hacer bien. claro. Que no solamente es cuestión porque le paguen un sueldo, no. Tendríamos que hacer unos cursillos para que la gente supiera exactamente con qué está trabajando, qué materiales utiliza, cómo los tiene que utilizar para que funcionen las cosas. Y yo creo que Sí. eso es lo que nos está faltando, ¿no? Es decir, no es por cualquiera ser albañil, no. Bueno, el albañil es tan importante como el arquitecto, como el aparejador, como el contratista. Es fundamental en la obra para que las cosas funcionen. Es curioso porque este fin de semana tuve ocasión de hablar con una persona mayor. Nos tomamos un vaso de vino y hablamos un poquito de la vida y demás. Y una de las cosas que me dijo fue curioso, ¿no? Me dijo eso, de que él ve que las profesiones están perdiendo esa esencia y esa sabiduría que viene de antaño. Da la impresión como que todo se ha tecnificado. Ahora todo se mueve a través de unos parámetros, a través de unos aparatos, a través de todas las redes sociales y demás. Sin embargo, este hombre era maestro paredero. Y se pierde esa noción y esa sapiencia de atrás. Y es una pena, Juanma, porque Claro, eso es parte y también de la vida, ¿no? Ya. Claro, se pierde la profesionalidad, que es el problema. Es decir, no hay que pagar por hacer las cosas, hay que pagar por hacerlas bien. Sí, Que ese es el exacto. concepto que nos ha faltado siempre. Es decir, Sí. muchas veces vas a un mecánico y te dices, fui a aquel mecánico, me arregló enseguida el coche, sabía dónde estaba. Y dices, claro, tú estás pagando el conocimiento. Cierto. Sin embargo, vas a otro, te lo tiene en 3 días, parece que te trabaja más y resulta que no tiene idea de lo que está haciendo. Es decir, Sí. ¿a quién que hay que pagar? Al que tiene el conocimiento. Cierto, realmente. cierto. Ujú. Bueno, pero quizás esa falta de querencia, esa es la palabra que yo utilizo, que lo que decía mi padre, vete al 10 aunque te salga al 5, pero sé digno con lo que haces. Es una lección que yo aprendí en mi familia con mi padre, pero que es aplicable a todo el mundo, porque es que hay que querer lo que hace uno, hay que ponerle cariño a las cosas. ¿Sabes lo que pasa, Isidro? Que también en esta sociedad que estamos, que nos han vendido una sociedad de la comodidad, en que todos somos ricos, en que todo es, usted no prepare ni la comida, que se la damos ya preparada, pues eso ha tenido una repercusión también. Y España en concreto yo creo que tiene una gran carencia en cuanto a la formación profesional. Y después no hay que tampoco
descuidar el tema de que también las nuevas tecnologías están acabando con muchos puestos de trabajo. Mira, yo era delineante antes de ser policía y mi profesión prácticamente ya cualquiera con un AutoCAD pues hace un plano. Entonces ahí te demuestro, ¿no?, que también la tecnología y sobre todo el tema cibernético está irrumpiendo de una manera que está acabando con muchas profesiones, y después la gente tiene una actitud no de profesionalizarse, como bien decía Paco, sino de la comodidad. Y ya un carpintero, por ejemplo, pues es un simple montador, porque ya te viene todo. Sí. Y así tantos ejemplos. Y bueno, en la arquitectura yo no me imagino los problemas con los que te puedes ver para restaurar, por ejemplo, un edificio neoclasicista o modernista, en el que se utilizaban una serie de moldes y que en eso la Orotava era un referente con los hermanos Vitales y otras familias así, que estaban especializados. Ya no hay más que puros encofradores que lo que hacen con tachas y tablas. Y después, claro, te ves cuando rehabilitan, por ejemplo, un edificio como la Catedral de la Laguna, Nuestra Señora de los Remedios, pues te das cuenta de que al final los capiteles se quedaron sin solución de continuidad, porque cortaron toda lo que es la cubierta a la altura por debajo de los capiteles por el tema, por lo que decía Paco, por pegarse más de un siglo sin tratar precisamente esas cubiertas en cuanto a la humedad, y después vinieron las consecuencias, ¿no? Al final hubo que demoler toda la cubierta y volverla a rehacer. Que mira, que por otro lado después te da que la técnica, y en eso me ilustrará Paco ahora, utiliza medios ahora distintos a los que se utilizaron hace un siglo, ¿no? Eso es una de las cuestiones que yo quería preguntarle a Paco, sobre todo también a Fran. Bueno, es que claro, uno dice Paco, Fran, Francisco. Al final no sé cómo dijimos que la tertulia de turismo era Fran. Pero bueno, también te llama Paco y obviamente también pues va Paco también. Sí, bueno, pues en cualquier caso lo que sí puedo decir es que eso es una de las cosas que me han dicho algunas personas, que esas técnicas que se empleaban históricamente en nuestros edificios ya no hay quien las haga, y tiene que venir una técnica de fuera y que, como me dice una gente mayor, dice Isidro, no tienen la misma calidad que la que hacíamos aquí. Eso es lo que me dice. No sé si es verdad o no, pero... Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que utilizar las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos ayudan. Claro. Nos ayudan. Y tú te imaginas hoy un arquitecto sin los programas de cálculo y sin los programas de dibujo que ahorita podemos hacer maravillas, ¿no? Sí. Pero pasa que lo bueno de todo esto es el buen uso de las cosas, ¿no? Si tú sabes usar bien las herramientas, no hay problema. Ahora, las tecnologías con que utilizamos ahora, por ejemplo, ahora nosotros tenemos que rehabilitar la Casa de Vano del Puerto, donde está la Casa de Veriano Casiano, al lado de la iglesia de la Peña. Sí. Bueno, pues es un proyecto que me he encargado a mí, porque la fachada tiene problemas de que hay cornices que se están cayendo, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que utilizar eso, pero no con los materiales antiguos, porque eso no existe, las técnicas antiguas no existen, y entonces tienes que obtener los mismos resultados, pero con los materiales que ahora permite la tecnología que tienes, ¿no? Pero que sí tú tienes que tener claro es que el edificio se tiene que ver perfecto, la fachada tiene que quedar como estaba, pues una fachada proteger, pero lo que sí tienes que conocer es los avances tecnoclógicos y los materiales nuevos que te permiten que tú hagas eso de otra manera. Y más perdurabilidad de cara al futuro, claro. Se trata de que dure, ¿no? Claro. Siempre manteniendo la esencia fundamental de ese edificio que sí que tenemos que conservar. Bueno, es que hubo alguien que me dijo a mí, dice, no, es que en algunos proyectos, no digo aquí, digo en general, ¿no? En las Islas Canarias, se ha traído gente de fuera que no tiene quizás a lo mejor ese conocimiento de la arquitectura propia, y ha intentado meter algunas técnicas y cosas que aquí no van igual de bien, y además que influyen negativamente en el estilo arquitectónico de nuestras construcciones, ¿no? ¿Dónde está el problema? El conocimiento. Lo que sí tienes que tener es el conocimiento de los materiales y cómo tienes que actuar en los materiales. Lo que tú no puedes venir de fuera y utilizar lo que se hace en Valencia o en Barcelona, usarlo aquí, pues nosotros tenemos otros materiales, tenemos otras materiales. Es lo que pasó con la Casa Miranda, que vinieron unos arquitectos de Valencia, no sé dónde fue, y casi se cargan todas las balconeras, y casi, menos mal que ahora lo tomaron nota y lo arreglaron y volvieron otra vez a su sitio, ¿no? Porque aquello son maderas de tea, y la tea es un material que tienes que saberlo tratar. Claro. No lo puedes tratar de cualquier manera, ¿no? Hombre, por eso nosotros decimos que tiene que haber más proteccionismo hacia nuestras señas desde el punto de vista arquitectónico de identidad. Lo tenemos, Isidro. Sí. La cuestión es que tenemos que tener manos siempre, privadas. Y luego la parte de carpintería. Aquí tenemos unos carpinteros maravillosos. Aquí en la Paloma tenemos a Julio Lorenzo,
con lo que yo he hecho casi todas las restauraciones del puerto, porque yo he tenido la suerte de participar en varias restauraciones del puerto, la Casa Martín, por ejemplo, además el Ventoso, cuando cambiamos las cubiertas, ¿no? Ujú. También necesitamos personal especializado, porque cuando tú rehabilitas viviendas canarias de patrimonio, sí que tienes que tener los elementos exactos de conocimiento para que tú puedas sustituir eso por elementos nuevos si están estropeados, pero tienes que sustituirlos con esos elementos con unos buenos profesionales. Cierto. Ajá. Y hay profesionales, está la parte desde el punto de vista laboral, desde ese punto de vista, porque claro, cuando uno habla acerca de obras y servicios, da la impresión que solamente habla de lo nuevo, de lo que se va a construir, especialmente en el sur, con camas, con hoteles y tal, pero es que se nos olvida que esa tarea de restauración, de remozamiento y de conservación es fundamental y necesita, como bien dice pues Paco, a personas que en todos los ámbitos, desde que el técnico hasta el peón, base, que conozca y que pueda hacer una labor buena. ¿Y están preparados los trabajadores para eso, Paco? Todavía tenemos la suerte que tenemos algunas carpinterías y algunos profesionales y algunos contratistas que conocen la materia. Pero yo dudo que nos dure. Las próximas generaciones sí. estén capacitadas. Estoy diciendo algo un poquito complicado, grave. Pero veo que esa capacidad que tiene esta gente de amar su profesión, de amar la carpintería. Y cuando yo hablo con Julia, vamos a ir, no, porque esto aquí, y mira, Francisco, pues mira, resulta que esto es... Y al final es una especie de comprensión entre los dos, ¿no? Pero pasa en todos sitios. Mira, aquí tenemos los hermanos Siberio, que son gente de 90 años, que han hecho una labor extraordinaria. Tenemos a mucha gente que son ebanistas y lamentablemente, igual que los artesanos, se nos están yendo y no va a quedar nadie que lo haga. Nadie, porque no hay una renovación, no hay una escuela de arte y oficios, no existe. Como tal, yo creo que en toda Canarias, y como tal me refiero, y es una pena porque hay un montón de oficios ahí y artesanías que lamentablemente van a desaparecer y las vamos a ver en libros y en exposiciones de museos y de gente que hay algunas cuestiones profesionales que están intentando recuperar esto, pero yo no sé exactamente en qué situación están en este momento y si hay especialistas y si están saliendo especialistas adecuados. No lo sé. Bueno, me imagino que habrán hecho los cabildos. Utilizo lo que conozco. Los cabildos y demás y tal. Yo sé que han habido algunos cursos porque conozco a gente que son maestros de la tierra que los han dado. Pero como después me dicen ellos, sí, te hacen el curso, te mandan a los chicos y es como cubrir la planilla. Es decir, mira, un curso, tienes a los chicos 3 meses, a los 3 meses hasta luego, Lucas. Y claro, ¿qué pasa? Que no hay una continuidad. Los chicos no tienen después esa experiencia viva en un trabajo que se les dé. Luego resulta, claro, la práctica es fundamental. Es decir, la parte práctica, estar en una empresa, trabajando con los especialistas, trabajando con la gente que conoce, que esta gente les enseñe, eso sería fundamental. Sería fundamental, pero en todas las profesiones, ¿eh? Sí, no, claro. ¿Sabes lo que pasa, Frank? Que yo creo que, a mi modesto entender, que un poco lo que está fallando precisamente es lo que ya hablaba al principio del tema de potenciar esa formación profesional. Mira, aquí en Tenerife hubo un colegio que era San Alberto Magno, no sé si te suena de algo, que estaba en la calle Anchieta, que estaba dedicado a fomentar, como bien decía Isidro antes, todas las artesanías, bueno, y allí se aprendieron ebanistas, aprendieron incluso escultores, hay Faustino Álvaro. En Santa Cruz, estás hablando de la capital, ¿no? No, estoy hablando de La Laguna. De La Laguna, vale. Bueno, pues la Escuela de Artes y Oficios, que así se llamaba, San Alberto Magno, al final la integraron en Nuestra Señora de la Candelaria, que es un centro de formación profesional que está frente al hospital de Nuestra Señora de Candelaria, y se cargaron todo eso, es decir, ya allí solo daban materias estrictamente industriales, te daban torneros, te daban algo de artes gráficas. Yo hice delineación allí, hice los 2 grados, yo iba como tú para arquitectura, lo que pasa es que luego los cálculos estructurales me aburrieron. Yo no sabía que eras delineante tú. Sí. Estuve aprendiendo con el señor Laborí, que ya ha fallecido, y tuve varios profesores ahí. Pues hice los 2 grados y mi idea era ir a Arquitectura Técnica a La Laguna, pero después, ya te digo, el cálculo, a mí me gustaba más el diseño y el dibujo que el cálculo. Y eso me aburrió, y después ya me di cuenta que por el tema de la construcción, porque también hay que decir otra cosa, y es que el tema de la construcción sufre de una gran competencia desleal, porque todo el mundo, tú sabes lo que pasó en la época del ladrillo, cuando se daba el pelotazo, pues gente sin estar habilitada realmente, pues lo que tú decías, hacer mano de obra bruta,
pero nada de especialización. Entonces es muy difícil, y tú lo decías antes, encontrar un buen albañil, un buen maestro de obra. Y bueno, y así nos metemos en las disciplinas, maestros canteros y demás, ya, o en tallistas, ya es que te pierdes, ¿entiendes? Entonces, Juanma, sí, dime. tenemos un problema ahora. Yo tengo una obra del sur, un proyecto de viviendas en la zona del acantilado, y nos faltan obreros de calidad. No Claro, tenemos. claro, Hay claro. mano de obra en Tenerife especializada. En este momento las obras están trabajando con gente que viene de fuera, y dices tú, ¿por dónde qué pasa la gente? ¿Dónde está el paro? ¿Dónde están los Y- profesionales que teníamos aquí? Pero mira, Pues no los- pero yo quiero hacerte una pregunta a ti como técnico y que estás metido en la médula de todo. Pero y que no solamente es el gobierno, no solamente son las instituciones. ¿Qué hace FEPECO? ¿Qué hace, por ejemplo, la gente que dice que entiende y que está que organiza y que une tanto a empresarios como a trabajadores, etcétera? Oye, es como dice, tú sabes que el artesano que tienes al lado de tu casa que está haciendo los cestos tiene 80 años y lo has visto todos los días ahí. Y no has tenido tiempo, tanto tiempo de coger y decir, vamos a ponerle una gente que dé sus clases, que aprenda, que enseñe, que legue. Pues esto es igual. Si tú tienes una industria que se dedica a la construcción y demás y tal, y no tienes a gente, pues entonces no lo entiendo. Es como un obrador en una pastelería, que es la parte que yo más domino en mi familia, y que tú resulta que tengas al maestro artesano de la pastelería, después no tengas peones al lado, no tengas a nadie que sepa hacer una masa o lo que sea. Es decir, estamos hablando de una incongruencia. Por eso digo yo que ustedes tendrán ahí también que pedir y unirse para que eso sea así, ¿no? Es complicado, porque la imagen que se ofrece desde los medios de visión, que sea, no es el trabajar en la artesanía, no es el trabajar un trabajo duro de 8 horas. Claro, te presentan que lo bueno sería que fueras un bloguero, que dieras 4 cosas, y claro. muecas y sales en un TikTok y tal, y hay gente que gana muchísimo dinero con eso. Entonces, ante eso, lo tenemos difícil que la gente se preocupe en trabajar en un esfuerzo. Es que el trabajo necesita un esfuerzo. Sí, señor. Y ese esfuerzo cada vez lo quieren tener menos. No, Entonces, lo que se refuerza es de ser un genio en 2 días, como dice el otro. Y te lo intentas vender porque hay ayuntamientos que están ahora dando cursos, que esta semana yo he comentado algunos. Hombre, yo cito Tacoronte, pero no solamente Tacoronte, hay otros en donde que está bien darle curso a los chicos de cómo ser un influencer, cómo ganar 1 millón en un año. Yo no digo que no, que cada uno quiera lo que haga, pero sinceramente me parece una irresponsabilidad, por otro lado, el no adentrarte en lo que en realidad te hace falta, es decir, esos especialistas que se pueden ganar la vida y que es que yo no lo entiendo. En Iker Jiménez, una de las cuestiones que dijo uno de los científicos que tiene él allí, me gustó estos días pasados. ¿Por qué? Porque viendo un programa, yo no lo veo la tele, al uso, sino me picoteo y lo busco en la red, ¿no? Y entonces decía que con todos los adelantos técnicos que estamos teniendo ahora, resulta que nuestros padres fueron, vamos a decirle así, un escalón más bajo que nosotros en inteligencia. Y que eso ha venido siempre en la historia. Pues ahora resulta que no se está cumpliendo. Que ahora los padres son más inteligentes que los hijos, en términos generales. ¿Por qué? Porque los hijos están teniendo una escasa preparación y sobre todo lo que está diciendo Paco ahora, Juanma. Es decir, que todo se lo han hecho y que mínimo esfuerzo. Es lo que decía Paco, lo que te venden los medios de comunicación hoy, ya te digo, compre usted comida rápida, no se moleste, y estamos en una sociedad que va muy deprisa, ¿no? Y entonces ya hemos descartado todo lo demás. Y ese espíritu que él hablaba del sacrificio, del esfuerzo, del aprender, del aprendizaje, pues se ha perdido por completo. Y después el saber valorar los trabajos. Bueno, estábamos el sábado en la Feria de Artesanía y tú ves que desgraciadamente los artesanos cada vez son menos, cada vez hay menos especializados y hay determinadas materias que ya ni siquiera aparecen en esas ferias porque no hay ya quien las ejecute. Y después no hemos sabido tampoco dar una continuidad a aquellas personas que trabajaban en esos sectores y que una vez que cierran su taller desaparece la disciplina porque y es todo un caudal de conocimiento. Y después lo que decía Fran también sobre el tema de la instrucción tanto teórica como práctica. Hoy se da una instrucción y yo te puedo hablar de un campo que domino más, que es el tema de las bellas artes, que se ve que se domina mucho la teoría, pero después en la práctica se cometen verdaderas aberraciones y a lo mejor en una pieza que es de lienzo encolado se utilizan, pues, donde es una pieza del 16 a lo mejor que se utilizó cola de conejo o cola de pescado, se intenta utilizar un aglomerante sacado
del petróleo Y y resulta que te lo cargas, y eso ha pasado aquí incluso con algunas imágenes conocidas, sin ir más lejos, en este mismo municipio. Y te das cuenta que es por falta de conocimiento y de aplicar las técnicas necesarias y de estudiar y claro, una cosa es que te lo den teórico en la universidad, pero claro, si después tú no trabajas en un taller, si tú no vas a ese taller y ves cómo trabajaba el artesano, cómo lo hacía, pues todo eso se te va a escapar por Pues mucho mira, que te lo detallen, bueno, ¿verdad? la gente que... Perdona, Paco, y solamente una aclaración, que la gente que me está viendo con el móvil es porque estoy respondiendo a un mensaje de un artesano. De un artesano que quiere que hagamos algo que le propuse el otro día. Así que adelante, Paco, con tu alocución. No, los artesanos, claro, que tampoco los protegemos, porque claro, el problema es que la artesanía en este momento hoy no es negocio para ellos, es decir, el mantenimiento de una familia a través de la artesanía no es posible, tal como está montado todo. Entonces habría que hacer otros cauces para que la gente se entusiasmase con esto, ¿no? Y lo que tú decías antes de la preparación es que la gente no lee, la gente no se instruye. Entonces, si no tienes conocimiento, si no conoces el lenguaje, si no conoces las palabras, te engañan y te crees todo lo que te dicen. Y entonces, claro, yo de aquí, vamos, la lectura es fundamental. Tenemos que tener un conocimiento del lenguaje muy fuerte para que realmente seamos capaces de discernir, de entender, de saber lo que tenemos que hacer. Y claro, y ese tipo de cosas también nos ayuda después a entender las profesiones. Es decir, hoy mismo un fontanero, un electricista, un yesista, son fundamentales en la sociedad. Y eso no quiere decir que tu esfuerzo sea mayor, porque ahora con las herramientas nuevas que tiene, esos esfuerzos tampoco son duros ya. No es como antes que tenías que cargar todo al hombro. Ahora las herramientas, las tecnologías te ayudan también a que el trabajo sea más fácil de hacer. Pero eso no quiere decir que lo fácil no evite que tengas que tener el conocimiento adecuado para hacer. Eso es importantísimo, ¿no? Bueno, muy bien. Ya tenemos casi 26 minutos. No sé la disponibilidad que tiene Paco, pero en cualquier caso, ya yo contesté eso, digamos, y bueno, es que es una cosa tremenda, ¿no? Que se nos están es que son los dos únicos que nos quedan. Es tremendo, como que uno tenga que mira, hablando precisamente de los oficios, arte y oficio, estaba yo estos días hablando y de hecho incluso si me lo permiten, en la intervención que voy a tener en las fiestas de la Orotava, voy a recordarlo a don Juan Pedro Escobar, que fue insigne desde el punto de vista de las alfombras y también, por supuesto, como tallista de madera, que el Centro Social del Cabildo, otrora del Centro del Cabildo, que desaparecieron los dos únicos que habían, que eran los Reales y la Orotava, tenía él dando clases y estuvo ahí bastantes años. Menos mal que durante esa etapa, por lo menos, Juan Pedro pudo, de alguna manera, algo, porque eso también tiene que llevarlo uno, no solamente es técnica, ¿no? Pero qué pena que ese tipo de cosas. Y quien dice eso dice lo que te estaba diciendo antes, maestro paredero o incluso otras actividades para restaurar algunas de las cuestiones que son nuestras y que lógicamente, a pesar de que es lo que dice Paco, con las técnicas nuevas se pueden mejorar mucho más, pero también, no sé, la estética y las cosas que siempre han sido parte inherente de nosotros y que han durado y perdurado, cuidado, que no son caducas, vamos, ¿no? Por eso digo yo de reivindicar, ante todo, la defensa a ultranza de nuestras mañas, como decían antes, Paco. Sí, y sobre todo de nuestro patrimonio, que el patrimonio no solamente son edificios. A mí me duele un montón ver, por ejemplo, Casa Callaya como está. A mí me duele un montón cuando estaba antes el Star Bar, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Star Bar, ¿no? Sí, en la Casa Miranda y ahora, bueno, con David es otra cosa, pero bueno. Y tú dices, Dios, pero ¿cómo permitimos eso? ¿Cómo permitimos eso? El David lo ha montado muy bien, es decir, No, por eso te digo que es otra cosa. Nosotros tenemos que mezclar lo antiguo con lo nuevo. No, y es otra cosa, así que no hay duda que David le ha dado otro toque, no hay duda que más acorde, pero que te duele un montón, que son edificios. Yo no sé cómo se ha dejado un centro de restauración con el pescado propio del muelle, no sé, ha habido cosas que se nos ha ido de la mano, no solamente en el Puerto de la Cruz, en todo el norte, en todo el Tenerife. Se están haciendo muchas cosas, el puerto se está rehabilitando muy bien. Muy bien, sí. Lo que pasa es que eso lleva tiempo, no se puede hacer las cosas de un día para otro. Y alguien me dijo a mí, dice que hay que recordar que son posesiones de personas, de familias, y que tienen el derecho de vender, de alquilar, de lo que quieran, si no, ¿cómo pagan? La propiedad privada es el problema, ¿no? Claro. Tenemos que respetarlo también, indudablemente eso es un respeto que tenemos que tener. Cierto. Pero lo que sí podemos hacer, ayudar a esas personas que tienen esas propiedades a que las cosas las hagan mejor, es decir,
tendrán que haber algunas subvenciones para aquellas familias o aquellas que tienen unas viviendas en ese tipo de cosas y que ellos no puedan afrontar a lo mejor un arreglo completo de una rehabilitación o lo Además, que sea, ¿no? Yo hago una pregunta que Paco me la puede contestar. De todas formas, esa zona del Puerto de la Cruz no es Vic. Todo es Vic. Todo es Vic. El puerto es desde San Telmo, toda esa zona hasta el Peñón, es una zona Vic. ¿Y tú te imaginas en la villa de la Orotava o aquí en Los Realejos, en una zona Vic, el que se haya podido poner un bazar de esas características? No lo veo, ¿eh? Por eso te digo a ti que hay cosas que yo no sé, que se toleran en un lado y en otro no sé. Porque a mí eso de, por mucho que sea una franquicia, no lo veo. Si me permite, Isidro, y perdona, Fran, en la Orotava sí están también las franquicias también. ¿Sí? Hay unas casas modernistas que están en las 4 esquinas cerca de la plaza del ayuntamiento, que están también donde estaban los antiguos herreros. Y yo creo que esto responde más que nada, Isidro, a los modelos económicos. Y ya te digo, es lo que decía Fran también. Donde está la propiedad privada, pues el dueño puede hacer dentro de... Hombre, también he hecho en falta por parte de las administraciones locales un ordenamiento de las actividades, ¿sabes? Y ayudar a los propietarios, lo que está diciendo Paco, es decir, el hecho de que, oiga, usted quiere mantener su bota, pues yo le ayudo, claro. Porque yo recuerdo, Fran, la época en que, por ejemplo, en Mequines no se podía tener ninguna actividad de tipo comercial y era eminentemente residencial. Y nos regía un arquitecto que venía de Madrid, es decir, que no entendía nuestra forma de ser. Entonces, lo importante también, y que yo quisiera destacar en este sentido, es que la gente aquí se encomiende más a técnicos más cercanos, porque era lo que tú decías, el que viene de fuera desconoce nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, cómo está funcionando, y no cabe duda que la arquitectura también va a marcar nuestra comodidad de vida luego, porque si el que nos diseña nuestra vivienda, nuestro entorno, desconoce por completo nuestra idiosincrasia y desconoce la forma de ser de la persona, obviamente va a errar a la hora de diseñar y de alguna manera, bueno, y hay ejemplos múltiples, yo qué sé. Yo recuerdo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo creo que mucha gente está de acuerdo con mi criterio, y es el antiguo Columbus que había en Martianes. Fue para su época, antes incluso que se reformara y se hiciera con aquella estructura en forma de barco, luego con aquellas maderas por fuera, era un edificio moderno y funcional y que cumplía una función, y que ahí estuvo unos años, y después, por cuestiones que a veces uno no comprende, pues acabaron demoliéndolo para hacer otra cosa, en una época mucho más avanzada en la que teníamos otros criterios, tanto desde el punto de vista del ecologismo, del respeto y que nos viene un proyecto de impuesto por costas que fracasa por completo, que lo que hace es crear allí un embudo de lo que era un sitio de encuentro para las personas, que había un amplio aparcamiento, que había unas zonas de recreo importantes. Y yo creo que ahí es donde debemos un poco plantearnos que muchas veces nuestros gestores recurren a veces a arquitectos o a técnicos de renombre, y después resulta que no da el resultado óptimo porque no se adapta a nuestras necesidades. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se inauguró el Palacio de Exposiciones en Santa Cruz de Calatrava, que la gente se quejaba porque decía, como me caiga por esta escalera, me van a recoger abajo a la marea, porque eran... Y a alguien se le ocurrió sugerir que le pusieran una barandilla y el técnico se negó o se enfadó por el tema. Entonces son cuestiones en las que uno puede percibir que también la cercanía y el que ese técnico conozca tu idiosincrasia y tu forma de ser es importante, porque va a repercutir en la forma de vida. Y después, lo que tú decías, es muy difícil combinar lo antiguo con lo nuevo, porque van cambiando los modelos económicos, y desgraciadamente también lo que se impone es el dinero y la economía, y lo que se le va a sacar a todos rentabilidad. Y de hecho hay muchos inmuebles que están abandonados, y lo que también apuntaste, por supuesto, que no se puede considerar patrimonio solo a la fachada. Sí, exacto. En La Laguna se dieron circunstancias de hacer un rastro del mobiliario interno de un edificio un fin de semana para que la gente fuera a comprar las mesas de peine, las cajas de cera. Son las conchas por fuera, qué bonito, y después dentro, y no tiene nada que ver. Y en eso
Yo creo Sí. que tuviste una experiencia ¿cómo es? La Casa Martí, la que está en la calle Zamora, la que tú restauraste. Y Sí, la Casa Martí. que es un ejemplo, que es un Bueno, ejemplo de estamos ya conservación, ¿verdad? fuera de tiempo, Esta- Paco. Si quieres tú, por último, decir algo Bueno, más. lo que decía Juan antes, ¿no? Que tenemos que conservar nuestro patrimonio, tenemos que conservar nuestros iconos, los que identifican a las ciudades. Sí. Yo creo que fue un error que el Columbus desapareciera. Sí. Tenemos unos cuantos iconos más en las ciudades, tanto en la Hortado como en los Pero, Realejos. ¿sabes como en una el puerto, que cosa, tenemos que Paco? conservar. Perdona, solamente una cosa nada más para decirte. ¿Sabes que con nosotros está Dionisio, que es colaborador de nosotros en las tradiciones, también ha estado con nosotros en la tertulia de turismo en alguna ocasión, en años anteriores, pero que él me dijo y me dejó claro, porque él era muy directo de lo que era el dueño del Columbus, los planos íntegros del Columbus fueron entregados al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Porque fue una cosa como ceremonial que él le entregó y que hubo una idea, que no sé si tú sabes algo o no, de que se quería hacer, hombre, con las medidas, mejoras y todo adaptadas a la época actual, hacer el mismo. Eso es lo que nos dijo. No sé si tú sabías algo de eso. Sí, yo creo que lo lógico es que en aquellos momentos la sensibilidad no era la adecuada. Yo siento decirlo, pero esas cosas no pueden ocurrir. No, las ciudades no pueden desaparecer. Y luego, una manera para que no desaparezca es también darle vida. Es decir, los usos de las cosas pueden cambiar. Podemos hacer que las cosas sean económicamente factibles. Es decir, Sí. la calle Miquenes, como decía antes Juanma, era un problema y ahora se ha convertido en una calle fantástica del puerto donde hay todo tipo de negocios. Yo creo que lo que tienes que hacer es darle la oportunidad a que la gente, los usos cambien, Sí. manteniendo siempre el patrimonio. Antes vendías papas y ahora vendes, yo que sé, lo que te dé la gana. Y Ajá. ahora pones un puestito de jamón o pones un puestito de papas con mojo, lo que sea, pero lo que tú quieras, pero que sea rentable para que la gente mantenga el edificio Sí. y mantenga su actividad económica y mantenga su propia vida económicamente, ¿no? Bueno, tenemos Lo- que poner el punto final, que son 36 minutos, ya no tengo más. Fran, esto Bueno, da pues, mucho, esto un da, abrazo. da mucho de sí y tienes que seguir viniendo unos cuantos lunes más, ¿eh? Un abrazo a todos y hablaremos de esto de esta historia. Venga, Un abrazo y venga, buenas tardes a todos. Igualmente, Frank, y ya te digo, y cogeremos hasta la cámara y nos iremos. Cuando tú nos digas, Isidro, vamos a ir a este sitio y grabamos aquí. Oye, cuando usted quiera, ¿eh? Sí, pues, son tantas las cosas, bueno, podemos hablar de tantas cosas. Bueno, muchas gracias por el paréntesis Bueno, que un nos ha abrazo a hecho. todos. Que sé que estaba trabajando. Gracias, ¿eh? Venga, hasta luego. Pues muy bien. Bueno, pues Juanma, el amigo Frank Álvarez, Paco Álvarez, que ha estado con nosotros. Hoy es un fondo, digamos que podemos sacar un montón de cosas ahí, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues Nos puede aportar bastante. nosotros desde aquí agradecemos también a Juan Manuel Reyes Cornejo el que haya estado con nosotros, también por supuesto a Paco Álvarez, y seguiremos hablando de nuestra tierra, de nuestras cosas, siempre con el estudio. Y a mí me gustó lo que dijo Paco, que no se puede cerrar las puertas a lo que es en sí el presente, porque el presente hay innovaciones tecnológicas, son otros usos también, no hay duda, pero también reconociendo de que lo que está hay que conservarlo y mantenerlo de cara al futuro, eso también es necesario. Un abrazo, saludos, gracias. Bueno, te quedas con nosotros ahora, ¿no? Sí, sí, sí.